bienvenidos. Hemos querido cambiar el escenario, como seguramente ustedes lo notaron, por una razón, y es que quien nos acompaña hoy es ambientalista y viene acompañado. Ya ustedes se van a dar cuenta por qué razón decidimos cambiar nuestro escenario habitual. Nuestro invitado hoy, Carlos Mario López. Hola, Carlos Mario. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hombre, muy bien, bienvenido. Me toca justificar el por qué cambiamos de escenario y mostremos el por qué cambiamos de escenario. Bueno, la idea era que hoy Negrita, la Negra chinita, no se quiso parar ahora. Estuvo todo el tiempo muy activa y en este momento ya Negra, se quiso, tome. en cualquier momento ya se levanta. Negra. Y es que viene con una perrita, ¿no? Sí, Negra es, digamos que mi compañera, es un animal que me ha enseñado muchas cosas en el sentido de la vida y de la política. Sí. Porque además ¿Cómo de le eso, enseña uno una mascota al animalito, en este caso el perrito? ¿Cómo le enseña cosas en la política? claro, nosotros estamos en un tema político donde estamos intentando reconfigurar nuestra relación con la naturaleza. Sí. Y reconfigurar esa relación con la naturaleza significa respetar la vida, significa recomponer nuestro modelo de desarrollo, significa respetar los derechos, significa construir democracia. Ajá. ¿Sí? O sea, la vida finalmente termina siendo un motor de esa forma de hacer política. Sí. Y que lo hacemos así desde la Alianza por el Agua y desde el Partido Alianza Verde. Bien, ya vamos a hablar de todos esos temas. Oiga, Carlos Mario, leía hace un par de días un excelente artículo donde decía que humanizar a los animales termina siendo un maltrato animal. Claro. ¿Qué opinar de eso, no? Porque es que muchas veces se reemplaza la figura de un hijo, de otro integrante de la familia por tener una mascota, ya sea perrito, gatico, en fin, lo que sea. Nosotros creemos que somos sujetos de derechos. Ser sujetos de derechos no significa ser humanos. Los animales también son sujetos de derechos. Y Por lo tanto no son humanos. Por lo tanto no son humanos, son dos cosas diferentes. Humanizar, digamos, los animales también tiene que ver es con nuestras propias enfermedades psíquicas como humanos. Sí. Nosotros queremos, amamos, sentimos, pero de alguna manera a veces creemos que ese animal que queremos, sentimos, pensamos es como un hijo. Sí. Sí, y tiende. Se ha ido cambiando esa cultura, ¿no? Ahora se cree lo que usted acaba de decir. Claro, pero ahí también hay un motor económico que eso, y ahí vamos a hablar de las marcas de comidas, los collares, todo el mercado que está alrededor de las mascotas, el merchandising. Entonces, ese merchandising en algún momento genera esa mirada hacia los animales como si fueran humanos. Y no debe ser así. Y no debe ser así. Hay que respetarle que el perro sigue siendo perro. Exacto, es un sujeto de derechos, sí, claro, pero no significa que sea humano. No hay que humanizarlos. Eso me gusta y me parece bien interesante eso porque yo comparto el pensamiento, pues cada uno debe ocupar un lugar en la familia, en cada uno de los escenarios, pero el perrito jamás va a pensar como un humano, es una excelente compañía. Claro. ¿Sí será el perro el mejor amigo del hombre? Yo digo que más que el mejor amigo es el mejor compañero. ¿Sí? ¿Y en qué sentido? Y es, por ejemplo, la historia de Negra es una historia de superación de ese animal que nos encontramos. Ella era una perrita que estaba con un habitante de calle que la golpeaba. Entonces tuvo su problema de columna, tuvo incluso operaciones, pasó de un refugio a otro, hasta que un día nos encontramos en la Fundación Indiana y eso fue amor a primera vista. Rechazo. Claro, ella, y además que es mi compañera para hacer deporte. Claro. ¿Hace cuánto tiene Negra? Hace 5 años. 5 años. Negra ya debe ser una perrita. ¿Y es una mascota? No, tengo 4 mascotas más, 4 perritos más, todos de iguales condiciones que llegaron a la vida. Yo debo decir que también es mi compañera de vida Sandra, la que pues me da también esa mirada sobre los animales. Además ella hace algo muy importante. ¿Qué? Ella es etóloga, es observadora de animales y ayuda a rehabilitar los animales que vienen, digamos, con problemas de violencia. Sí. O sea, hace una labor muy bonita con ellos. Analítica. Sí, ¿no? Y hasta trabajamos con niños con discapacidad, precisamente con los perritos. ¿Y tarda también mucho tiempo analizándolo usted? ¿O no, el que tarda soy yo. Pero hay un recíproco, ¿no? Claro, no. Ahí, precisamente cuando uno observa a los animales, trabaja con ellos, reconfigura la relación con la naturaleza, claro. Empieza uno a entender de que la relación que uno tiene con la naturaleza no está solamente en formas productivas, sí. Está en ese sentido humanista. Claro, y los animales nos enseñan demasiado. Mire que hace poco veía un video en el cual, eso es un video en Colombia, verídico 100%, seguramente usted lo vio y muchos de los televidentes también lo vieron. Hay un canino intentando cruzar un semáforo, el semáforo está en rojo. En Cali. Semáforo peatonal, sí. Lo vi en Cali. Y el perrito
se queda quieto, pero los humanos pasan, todos pasan. Solamente el perrito atraviesa cuando el semáforo cambia a verde, ¿no? Claro. Ejemplo. Él aprendió, los animales aprenden, tienen sensaciones, tienen emociones y eso hace que sean sujetos de derechos precisamente. En ese sentido, yo también, es una de las cosas que discutimos cuando hacemos política. Sí. Y es que, ¿de qué nos sirve construir muchos puentes peatonales si la gente no pasa por los puentes peatonales? ¿Cuánta razón en eso? Exacto. Entonces, ¿qué significa eso? La política pública requiere, por un lado, infraestructura, pero también requiere cultura ciudadana. Y eso es algo que desde la Alianza Verde venimos empujando todo el tiempo. O sea, con educación todo es posible. Sí. Y de esa manera podemos transformar. Y la educación significa aprender. Y imagínense, los animales aprenden mucho más rápido que nosotros. Sí. Con el ejemplo que está citando. Entonces, sí, eso nos propone también unos escenarios de trabajo en la ciudadanía. Claro, mire que vamos hilando temas, empecemos también tocando esos otros temas, ¿no? La cultura ciudadana, qué hacer con los peatones, qué hacer con los ciclistas, qué hacer con los propietarios de mascotas. La cultura ciudadana es algo que nos debe caracterizar y si todos aportamos, le aseguro, y todos lo sabemos, cambiaríamos, pero del cielo a la tierra, ¿no? Tenemos dos temas en lo de cultura ciudadana que son muy importantes contárselos también a la gente, y es que tenemos una gran distancia entre las normas que se hacen en los consejos municipales, en las asambleas, en el Congreso, ¿sí? Tenemos una gran distancia a cuando la gente las apropia. Sí. Es decir, podemos tener normas sobre cómo pagar los impuestos, pero si la gente no ha apropiado esa norma, pues está lejana de eso. Entonces, esa cultura ciudadana significa traer la ley. Y termina siendo un castigo, quizá. Pago impuestos por castigo, pero si no lo apropia y si no lo ve reflejado, pues por eso es que no... O sea, no se normaliza, claro, no se empodera, no se critica, no se transforma, no se cambia, porque nosotros, la ciudadanía, históricamente estamos lejos de esas normatividades. Y además de eso, tenemos una cultura política donde nuestros políticos, nuestros representantes, no son docentes de la política, o sea, no le explican a la gente lo que está sucediendo. Sí. Y como docente creo que eso es fundamental para poder apropiar la norma, la ley. Hay que enseñarle a la gente qué está pasando allá. Claro. Y a la vez, cuando uno hace el ejercicio pedagógico, o sea, cuando uno es profe, uno aprende también de la gente. Aprende de sus estudiantes, porque al explicar la norma es donde tú encuentras el intríngulis, la discusión, digamos la ciencia como tal de eso que es la política. Carlos Mario, usted es una persona muy cultural y voy a aprovechar este espacio, este momento para entregarle esta programación, porque nos encontramos en el Café Arlequín del Teatro Fahrenheit 451, un sitio sensacional, seguramente usted lo conoce, va al teatro, le gusta la cultura, porque ya no hace falta hablar mucho con usted para darse cuenta que se empapa de muchos temas que son importantísimos y de enriquecimiento para el ser humano. Precisamente hablando de eso, ¿cómo es? Bueno, antes le quiero proponer un brindis. Muchas gracias por el espacio. Faltaba más. Compartirlo. Este espacio es para todos. Mire, ¿qué tenemos que hacer? Ya no hablamos tanto de la cultura ciudadana, sino de la cultura, del arte, de la música, del baile, de las danzas, esos espacios que le debemos abrir a todos los jóvenes y, por qué no decirlo también, a muchos adultos mayores que son unos tesos en lo que hacen, pero a veces no encuentran los espacios. Bueno, ahí veo esas dos cosas, una mirada reflexiva en lo histórico, como profe de ciencias sociales lo digo, y es que yo crecí viendo históricamente como grupos como los Beatles, como Sex Pistols, ¿sí? que contaron una historia, como Pink Floyd, sí, contaron una historia política, social, que estaban dándose en el momento. O sea, la cultura se volvió esa ventana, pero también además de la ventana se volvió, digamos, esa boca que transformaba el pensamiento de la ciudadanía en general. ¿Qué hacía pensar? Que se empieza a pensar, empieza a ser crítico, a hacer una descripción del mundo. El mundo, si no tiene nombre, no existe, en principio, la filosofía. Entonces, en ese sentido es tan importante nombrar la sociedad que empieza todo el mundo a capturarla en la cabeza. Entonces, Chía es un lugar cultural, sí, ¿sí? Y nosotros debemos hacer cultura como hacemos economía, debemos hacer cultura como hacemos deporte, debemos hacer cultura como hacemos educación. La cultura es esa expresión de nosotros como sociedad. ¿Qué es lo importante? Por ejemplo, en esa dictadura de Argentina, Charly García, Soda Stereo, Fito Páez contaron una línea de la historia, transformaron el pensamiento de la gente. Por ejemplo, ahorita hay un hombre que está sonando mucho que se llama Edson Belandia y está sacando unas canciones que hablan hasta de la muerte de Garzón, ¿sí? Que hablan de los conflictos que tenemos con el Estado, nosotros los colombianos. Entonces es por medio de la cultura que empezamos a contar lo que sucede. Y qué más importante
que la gente de Chía, a través de los ejercicios culturales, sea quien cuenta lo que está sucediendo, Claro. que interpreta la realidad, que la transforma, que genera nuevas miradas. O sea, hacer cultura es algo que tiene que ser como salir a trabajar. Llegaron los vientos de agosto en Óptica Visión Bacatá. Visítanos, calle 12, número 1070, Plaza Principal de Chía. Llámanos 317-641-1425. Quiero hablar un poquito de su perfil profesional, pero para eso debo mostrarles este ejemplar que nos trae Carlos Mario. Bueno, es todo su perfil. Es nuestro periódico. Decidimos sacar este periódico. Sí, porque vamos aquí rápidamente. Carlos Mario es con acciones, el Consejo Alianza Verde, y bueno, trae diferentes temas. Rápidamente lo voy a desglosar aquí, ya vamos a hablar una por una. APP de Troncal del Cerro, Humedal de la Chucua de Fagua, Alianza Verde, una política del agua para Cundinamarca. Bueno, están unos perfiles aquí de compañeros de la Alianza por el Agua en todo el departamento. Política del agua, bien, interesantísima, de Soacha, muchos sitios. Diego Arellano, ¿quién es Diego Arellano? Diego Arellano era una persona que estaba trabajando con nosotros hace un tiempo. Sí. Lastimosamente no tuvo el aval del Partido Alianza Verde. Pero también es un buen líder. Es un buen líder. Aquí claro. Nos dice también 12 acciones programáticas de la política del agua, de la PETAR, Consejo en Acciones, bueno, cantidad de temas importantísimos que bueno. ¿Dónde consiguen este periódico? Lo pueden conseguir en nuestra sede de campaña, que está enfrente del Curubito, en la carrera 915, hay unas instalaciones de la inmobiliaria Metros de la Sabana. Nosotros decidimos sacar este periódico por dos razones. Primero, porque nuestra campaña se llama Es con Acciones, ¿sí? La idea era mostrarle a la comunidad de Chía que nosotros ya venimos trabajando hace muchos años y venimos transformando el espacio, venimos transformando la educación, la cultura, venimos hablando del agua y venimos haciendo una defensa del territorio en términos de derechos, donde involucramos la ciencia ambiental, la ciencia jurídica y la ciencia de la pedagogía y la comunicación, como un ejercicio de defensa del territorio. Y para poder ser coherentes decidimos con este papel 100% reciclado, sí, hecho de material ecológico, papel reciclado, decidimos con este papel enfrentarnos al TLC, es decir, al tamal, la lechón y la cerveza, que es la manera en que se hace históricamente la política en Chía. Sí. Entonces, con este papel nosotros no estamos dando ni tamales, ni lechona, ni cerveza, sino estamos dando conocimiento. Estamos entregando contenido, estamos contándole a la gente que ya estamos trabajando, no que eso es digamos el personaje típico de la política que dice, es que cuando yo llegue allá voy a hacer. No, nosotros ya venimos haciendo. Venimos construyendo una agenda programática, venimos haciendo un trabajo con la comunidad, venimos enfrentándonos en oposición a las decisiones del gobierno de Leonardo Donoso, del gobierno de Guillermo Varela, porque tenemos una mirada del territorio y una relación con la naturaleza diferente. Y en esa relación con la naturaleza diferente significa que estamos cuestionando lo que nosotros llamamos el modelo de desarrollo. Por ejemplo, básico, la discusión del peaje. Todos están diciendo 3.500, 4.500 pesos va a subir eso. No, terrible para el bolsillo de cualquiera. Pero lo que está en cuestión de esa discusión no es el precio del peaje. Es que Peñalosa nos botó ese hueso para que metamos otro carril, ampliemos la vía, existan más carros. Entonces, en un modelo de movilidad basado en ruedas y gasolina, tendremos más autopistas, más carros y los mismos trancones. En cambio, nuestro modelo de movilidad en energías limpias sobre rieles queda empolvado, queda a un lado, y no estamos hablando del Regiotrans. El conflicto en este momento del peaje es un conflicto progresivo. Si seguimos en carros, van a seguir subiendo los peajes, vamos a seguir construyendo autopistas, pero no vamos a solucionar el problema de la movilidad masiva, ni tampoco de la movilidad limpia, de energías limpias. Ya tenemos que dar el paso, tenemos que adaptarnos al cambio climático. No es un tema de capricho, es el futuro. Claro. ¿Qué pasa? Si Chía no se piensa en una adaptación al cambio climático, con la generación de tecnologías, con la transformación de su modelo de desarrollo, vamos a seguir siendo la cola de los procesos de desarrollo, no solamente en Colombia, en el mundo. Si tú miras los mapas de rieles del mundo, las grandes ciudades que están desarrolladas tienen rieles. Sí, sí. Nosotros no. Nosotros seguimos metidos en el petróleo, en el asfalto, en las ruedas, en el Transmilenio, sí, etcétera. Y la entrada de Transmilenio es lo que viene, ¿no? Claro, sí. Sí, seguramente. Y eso con el paso del tiempo habrá quienes, o hay quienes les gusta la idea, otros que se niegan a esa idea de tener en algún momento que Chía se convierta como en un barrio, como sucede, o en una localidad. Una localidad más de Bogotá. Exacto.
Pero bueno, serán cosas que el tiempo lo dirá y que seguramente el Consejo Municipal y las diferentes administraciones serán fundamentales en esos pasos que vamos dando. Carlos Mario, es usted, aquí leo perfectamente, es educador y comunicador como su papá, ¿no? Sí, como mi Comunicador padre. social. Y como educador como mi madre. Ah, bien, tiene los dos ahí. Sí, claro, Orgullo de los dos. y mi abuela era comunicadora y mi abuelo era... Mi abuela era educadora y mi abuelo era comunicador. ¿Comunicador de dónde? ¿Es usted? ¿Egresado de dónde? Yo tengo un estudio técnico de realización audiovisual y cineasta con el Ministerio de Cultura y la Universidad Uniminuto en algo que se llamaba el Plan Audiovisual Nacional, el PAN. En Panchi. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo soy un realizador y como licenciado en Ciencias Sociales, digo que los pedagogos somos los comunicadores por excelencia. ¿Qué hace usted cuando no está dedicado a campaña, cuando no está en el aspecto de docencia, cuando no está en el aspecto de escribir y de crear su periódico en la comunicación social? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su pasatiempo? Pues hay hartas cosas, Los animales. por ejemplo, la primera los animales, o sea, la finca donde uno está con los animales requiere podar, requiere la huerta, necesita trabajarla, necesitas abonarla, necesitas sembrar, necesitas germinar, recoger la cosecha, necesitas también darle protección y cuidado a los animales, necesitas, digamos, estar, digamos, muy pendiente de todos esos escenarios, pero además de eso me gusta mucho es estar montando bicicleta, por ejemplo. Eso es una de las cosas que para mí es como el proceso de meditación, donde las ideas nacen. Sí, claro. Ese es un buen espacio cuando salen. Yo realmente no monto bici, pero sí conozco de muchas personas que lo hacen y les gusta irse a los cerros de nuestro municipio a respirar y a pensar, ¿no? Conocen muchas cosas ahí, seguramente se detiene, medita, mira hacia Chile. Hombre, se conoce uno mismo sí. y se relaciona y Sí, uno recorre el municipio, los municipios, pero sobre todo eso observa muchas cosas. Y eso y como uno está en una reflexión continua con uno mismo mientras que uno pedalea, pues ahí es donde aparecen, digamos, muchas reflexiones de esa meditación. Carlos Mario, encuentro que usted es una persona de muchos símbolos y encuentro aquí el logo, encuentro el periódico de muchos mensajes, pero quería llegar a ese. Ahí ese símbolo, ¿qué significa? ¿Qué nos quiere decir? Esto es un anfibio, es una ranita. Una rana, sí. La rana es el símbolo, digámoslo, del agua y la vida. ¿Sí? Para nosotros encierra el agua y la vida. Y la lucha en la que nosotros estamos es una lucha por defender el agua y la vida. Sí. ¿Sí? Y yo creo que es importante crear símbolos dentro de la política porque es un símbolo cultural. Porque precisamente no cargo una ranita acá porque solamente me parezca muy bonita, sino porque estoy diciéndole a la gente que lo importante es cargar el agua y la vida y tenerla encima y tenerla presente. Y significa que cuando construimos la ciudad tenemos que pensar en el agua y la vida. Significa que cuando construimos una economía tenemos que pensar en el agua y la vida. Que cuando estamos en el Consejo Municipal legislando hay que pensar en el agua y la vida. Y pensar en el agua y la vida significa pensar en todas las dimensiones humanas. Es decir, pensar en el respeto de la diferencia, pensar en el derecho a la educación, pensar en la posibilidad de tener un desarrollo de la personalidad libre, en la construcción de la democracia, la república. O sea, los derechos finalmente terminan siendo eso. El artículo 11 de la Constitución que dice, el derecho a la vida es inviolable. Sí, y ese es el derecho que cargo acá, el derecho a la vida. Bien, muy buen símbolo. Carlos Mario, mire, estuve hablando con un colega suyo, si me permiten esos términos, es decir, otro aspirante al Consejo Municipal que ya pasó en esta cita con la democracia. No, veámoslo ahí, nada más, ya pasó en esta cita con la democracia, pues para no darle ventajas a ninguno. Pero me decía algo que a mí me resultó muy interesante, y es que los concejales se dedican a hacer control político. Esa es una de las funciones fundamentales y más esenciales del Consejo Municipal. Pero él decía, pero es que yo quiero migrarlo a otras cosas, y con el mayor respeto, no me va a robar la idea, pero me pareció tan interesante que quiero replicarla. Debería cambiarse o no cambiarse, sino también tenerse en cuenta que ustedes como concejales, lo voy a poner ya en el consejo, hacen control político, pero debe darse la vuelta a que también ustedes sean controlados, es decir, que cada 6 meses, que cada año salgan los concejales y digan, mire, en este año hicimos esto y esto y esto y esto y esto. Yo quiero decir algo, y es una reflexión histórica y política. Nosotros tenemos una constitución que es la Constitución de 1991.
Allí nos propone que debemos migrar de una democracia representativa a una democracia participativa. Hablar de control todo el tiempo es una democracia representativa, porque entonces queda a juicio del concejal llegar allá a decidir. La Constitución nos promueve es una democracia participativa, donde los presupuestos sean participativos, donde la gente pueda determinar el curso del municipio, donde la gente, participar, donde la gente pueda estar. Entonces, ¿qué pasa? Estar en el consejo no solamente significa tener esa posibilidad, nosotros estamos planteando generar nuestras mesas de trabajo, nosotros tenemos una metodología en la defensa del territorio que se llama Ciudad Laboratorio. En ese orden metodológico nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con las comunidades en mesas donde la gente expresa sus preocupaciones, expresa la defensa de sus derechos y desde allí construimos un trabajo técnico-ambiental, cultural, pedagógico, jurídico que permita hacer la defensa de derechos. Nosotros estamos aquí en un escenario donde no solamente vamos a hacer control político, vamos a hacer defensa de derechos y defensa de derechos significa llevar la voz de la gente al Consejo Municipal y significa hacer acciones jurídicas, por eso nuestra campaña se llama Es con Acciones, vamos haciendo acciones. Y acciones participativas. Exactamente. Carlos Mario, me quedan unos pocos segunditos, quiero que usted se dirija a la cámara y le diga a todos los chienses, a todos sus amigos, a los que no son tan cercanos, a quienes de repente no lo conocen, jamás lo han visto, porque nos sucede a todos todo el tiempo, pero los convenza, porque Es con Acciones que debe llegar ahí al Consejo Municipal de Chía, Carlos Mario López. Bueno, muchas gracias, Oscar. Nosotros tenemos una campaña que se llama Es con Acciones porque precisamente le queremos contar a la gente que hemos transformado el territorio, hemos defendido los derechos a través de las acciones de defensa del territorio. Significa que hemos trabajado en el tema de la Troncal del Cerro, en el de la Chuco de Fagua, en la denuncia de la corrupción de la Petar y otras cosas que hemos hecho también en Cundinamarca por una razón, porque es que las fronteras son humanas y no ambientales y de nosotros depende hoy como Chía, la región y Colombia se va a adaptar al cambio climático y vamos a mejorar la justicia social a través de la defensa de derechos. Muy bien, Carlos Mario, pues muchísimas gracias. Recuérdeme algo, un detallito pequeñito, pero bien importante. ¿Cómo hacen para votar por usted? ¿En dónde lo encuentran? ¿Cómo es el tema ahí? El número, todo. Votando la Alianza Verde 10 al Consejo de Chía. Y aquí pues digamos tenemos algo de pedagogía. Las personas que quieran pues acercarse a la sede, pues allá la esperamos para poder charlar y conocernos. Se va a poner la 10, le dicen uno del fútbol, ¿no? Siempre hemos tenido la 10. Sí, y el que lleva la 10 es el que orienta, en la mayoría de los casos el que orienta el equipo, ¿no? El que lleva el timonel. Sí, señor, siempre hemos tenido la 10 y eso es una responsabilidad bien importante, no solamente con la gente, sino con la naturaleza y con la vida. ¿Redes sociales cómo lo encuentran? Carlos Mario López Jerez. Además de eso, en la página de la Alianza por el Agua, en Twitter o en Facebook. Bien. Carlos Mario, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Usted muy gentil. Vale, un saludo. Se nos fue Negrita, hombre, no lo pudimos sacar al final un poquito, pero bueno, hay que decir que aquí estuvo Negrita. Ahorita me va a acompañar a volantear, nos queda harto trabajo. Ah, no, bueno. Oiga, muchas gracias. Bueno, vale, gracias. Se pasa el tiempo ya todo. No, son 20 minutos exactos, no me tomé ni el tinto.